Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les había dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti. Primer día del año y es una fiesta hoy con muchos matices diferentes, pero bueno, la principal, Santa María, Madre de Dios. Primer día del año y una de las 3 fiestas principales de la Virgen del año. Digo principales porque hay muchas más, pero las principales para nosotros desde España, la Concepción, Inmaculada Concepción, y la Asunción de la Virgen, o sea, la de diciembre, la de agosto y la de hoy, la del 1 de enero, aunque está en la historia, aunque es la más antigua de todas, ha ido cambiando en la historia, no siempre se ha celebrado este día, antes se celebraba precisamente cuando se había proclamado el dogma, este dogma de Santa María, Madre de Dios, hace muchos años, el año 431, hace más de 1500 años. Y allí se celebró, y allí celebrando esta efeméride, se hizo una iglesia nueva en Roma, que era la actual Santa María la Mayor, que según la tradición, construida sobre la Basílica Liberiana, que ya estaba dedicada a la Virgen, y es la famosa Basílica de Santa María de las Nieves, que también en honor a Santa María por aquella nevada legendaria en Roma de aquel 2 de agosto, ya en el siglo IV. El caso es lo de menos todo eso, lo importante es Santa María, Madre de Dios. Y se nos da este dogma, recordemos que se reúne toda la Iglesia en concilio y el gran problema estaba, bueno, ¿quién es María? Y que es el mismo problema que todavía tienen hoy los protestantes y algunos católicos. Oh no, María, hoy no, los católicos son muy malos, los católicos, porque adoran a la Virgen. Y dices, que no, hombre, que no, que los católicos no adoramos a la Virgen. ¿Cómo que no? Mira, tienen estatuas de la Virgen, eso es adorarlas. Que no, hombre, no, que las imágenes son simplemente recordatorio de la Virgen. No, vosotros adoráis, no se pueden hacer imágenes, no se pueden. Y bueno, es tan ridículo el tema, porque entonces le diríamos, oye, ¿tú en tu casa tienes una imagen de tu madre, una foto? Sí. Pues tú adoras a tu madre, tú no eres cristiana, no se pueden hacer imágenes, y tú ves la tele todos los días y vas al cine y ves fotografías y ves imágenes en el móvil y dices que no se pueden hacer imágenes. La imagen es solo recordatorio, ya sabemos que no es la realidad, si no nos recuerdan. Pero María es un caso especialísimo, porque no es una santa cualquiera, sino que dentro de los santos es de una categoría, es de fuera de categoría, diríamos, casi, categoría especialísima. Y lo es porque no hay nadie en toda la historia humana que haya sido la Madre de Dios. Eso que es tan difícil de entender, que la criatura se haya hecho madre del Creador.
Así lo decía Dante en la Divina Comedia, ¿no? La criatura se ha hecho madre del Creador. María, que es criatura de Dios, como cada uno de nosotros somos criaturas, pues ha escogido el Señor una criatura para hacerla su madre. Y dices, a ver, entonces, ¿es una diosa? No, no es una diosa. Es María, la mayor de todas las mujeres, pero es una mujer. Y esa mujer asumida a la categoría máxima, Dios ha querido hacerla su madre. ¿En quién? En Cristo, el Hijo de Dios. Y de ella nace María. Es lo que celebramos en Navidad. Dios se ha hecho hombre por medio de una virgen, que es María. Es la madre de Dios y es virgen y madre a la vez. Claro, eso al mundo moderno le repatea. Y entonces se ha de inventar, pues que no, que es hija, que tuvo relaciones con alguien, con un romano, si fue violada. Tonterías de estas inmensas. Todo porque no tienen fe. Y el problema es que se lo llegan a creer cristianos. Las calumnias se las creen los cristianos y eso vamos mal. Cuando los cristianos empiezan a creer lo que dicen los contrarios a la fe. Y todas estas historias que vamos viendo en la Navidad tienen mucho que ver con el Evangelio de hoy. Fijaros que es como una repetición del de Navidad de la noche. Los pastores fueron corriendo hacia Belén, encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron los que se le había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que habían dicho los pastores. Todos quedan como anonadados, no saben qué decir. Además, los pastores eran gente muy sencilla. Era lo más bajo a nivel cultural que había en la época, con lo cual eran gente que no era para inventar estas historias, y eran gente ruda, sencilla pero ruda, no era para inventarse historias de estas. Y todo el mundo quedaba extrañado. Unos ángeles os han aparecido, os han dicho que nace aquí y venís a verlo, y la señal lo veréis acostado en un pesebre, el niño el más grande en un pesebre. Os ha nacido el Mesías, el Señor, el Salvador. El signo será un niño acostado en un pesebre. Pero en los pesebres se acuestan los niños. ¿Desde cuándo? Los grandes hombres nacen en palacios o en los hospitales, pero después van a los grandes palacios o a las grandes casas. Pero lo más importante de todo esto, la frase que continúa. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Es como si el evangelista Lucas nos dijera, oye, que todo esto me lo ha explicado la Virgen a mí, que os lo explico a vosotros porque esto es lo que la Virgen me ha dicho. Cómo ha meditado hasta hoy todas esas cosas que fueron pasando allí, es en ese momento, único y en el buen sentido mágico. No es mágico, es divino, pero en un cierto sentido lo llamamos mágico aquello que sale de la experiencia normal, pero que no es magia, es divinidad, presencia de Dios en Cristo. Y eso lo repetirá varias veces en el Evangelio San Lucas. María conservaba todas esas cosas en su corazón, meditándolas en su corazón. Y esto es como si dijéramos, Lucas, cuántas conversaciones debió tener con María. Y así María es, de un cierto sentido, coautora del Evangelio, de este Evangelio de Lucas, al menos para lo que se refiere a estas partes, pero podría ser también de otras partes del mismo Evangelio, incluso de lo que pasa al pie de la cruz. ¿Quién lo vivió mejor? ¿Quién lo vio mejor que María? Juan y María. Y algunas otras mujeres, los demás no estaban, habían huido. De allí, ellos son los testigos claves. María está siempre presente en los momentos claves
de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, del don del Espíritu Santo. Y hay una razón fuerte. No solo es madre de Jesús, sino que Dios ha querido que la salvación pasase por María. Lo vimos en el momento de la Anunciación. Es el ángel que es tanto como decir Dios mismo, que pide permiso a la Virgen para hacerse hombre en ella. Y ella queda toda extrañada. Y el problema es, ¿qué tengo que hacer? Nada. Será por obra del Espíritu Santo. O sea, no perderás la virginidad, ni mucho menos, simplemente Dios se hará hombre en ti. Claro, ¿quién se lo cree eso si no es por la fe? Pero esa es nuestra fe, que María es virgen y madre. El que niega ese punto, se piensa que es muy cristiano, está equivocado, ha dejado la fe. Ya no es cristiano quien niega eso, porque ese es el principio de la fe cristiana. Dios se ha hecho hombre en Cristo. Cristo no es un hombre cualquiera, sino es Dios mismo que viene a salvarnos. Le pondrán por nombre Jesús, Dios que salva. Y realmente es el Salvador y Señor de todos. Y María, la que empieza todo ese proceso de salvación. En María, ya antes del nacimiento, con la encarnación, Dios ha creado su iglesia. ¿Qué es la iglesia sino el cuerpo de Cristo? ¿Dónde se crea el cuerpo de Cristo sino en el seno de María? En María está toda la iglesia. María es madre de la iglesia y como tal madre nuestra, ofreciéndonos a Cristo en la cruz y siendo ella la encargada de ser nuestra madre y de vigilar por nosotros y por nuestra salvación. De ahí todas esas tradiciones enormes en toda la iglesia de lo que son las apariciones marianas. María que busca nuestra conversión continuamente, que nos advierte del pecado, que quiere que volvamos siempre a Cristo, que no nos dejemos llevar por el mal y podamos cumplir lo que significa ese nombre de Jesús, que es que Dios nos salve del mal para llevarnos a la vida eterna.